Hi, and welcome to my podcast, What's the Value of Addiction? My name is Brendan Watt. I'm an alcoholic and an addict, and I've been sober since April 2022. On this podcast, I will share my journey and the tools I've used to create a life that is not perfect, but a lot kinder and truer for me. I hope it can be a contribution to you so that you know that no matter where you are on this journey, something truly different is possible. Dr. Dane here, bienvenido a mi podcast. Gracias por estar aquí, amigo mío. Gracias por tenerme, es un honor y un placer, de verdad. Y como estaba diciendo, tengo como 1,000,000 de cosas con las que quería empezar este podcast y de repente todas hicieron puff, se fueron desde el inicio, en el inicio de esto. Sí, lo sé. Y creo que una de las cosas de las que quería hablarte es la energía de la adicción y para qué la utilizamos. Yo sé que para mí ah, pasé toda mi vida corriendo, alejándome de mí. Sí. Y es aquí, bueno, dependiendo en qué parte del carrusel nos sumamos, pero hay un sentido en el que estás corriendo de lo que crees que eres tú que en realidad no eres y tratando de encontrar una forma para llegar a algo que te haga sentido, pero no lo encuentras en esta realidad y nadie te está diciendo que eres extremadamente consciente de toda la energía, el abuso, de la maldad, que en realidad están arrastrando la bondad que de verdad crees que podría ser posible para poder como florecer o prosperar. La gente que tiene adicción son muchas veces son extremadamente consciente y nadie ha podido como lidiar con esa conciencia. Entonces, y esto no solamente es lidiar con eso, sino es que es utilizar esa misma conciencia para poder prosperar. Eso es cierto. Y lo que es interesante también es que am, con mi adicción y el alcoholismo básicamente es como el extremo. Pero también hablo con muchas personas que es como, oye, ¿podrías ayudarme con esta adicción? Que parece que lo único que puedo hacer es ver mi teléfono. Y lo que yo veo es como, creo que vivimos en un mundo ahora en el que la gente solamente está como, ¿cuál es la siguiente distracción? ¿Cuál es la próxima cosa que me va a entretener? ¿Cómo puedo en verdad como salirme de estar presente con mi vida? Es interesante también porque podemos ver eso y reconocer que nunca nos enseñaron el regalo de ser y el regalo de estar presente como nosotros. De hecho, la mayoría de nosotros ni siquiera sabe qué es eso y vamos creyendo que somos como muy como antagonistas a nuestro ser cuando somos. Entonces, si crees que eres algo que en verdad no eres tú, porque toda la idea de esto también es que cuando estás haciendo lo que es verdad para ti, es que hay un sentido como de algo nutritivo y de estar en los momentos de eso y que puedes elegir ahí y no necesitas nada o a nadie. Y es increíble. Pero, Dios mío, también incómodo para muchas personas e incluso el poder percibir eso por un momento, porque tiene tanta energía, tiene tanta presencia, tanta energía, tanto que incluso el que tú hables de eso es como, me da como, me pone la piel chinita. Me da gusto que hables de esto, porque yo quería preguntarte de algo. Porque para mí, si yo estaría diciendo esto de forma lógica, diría como ansiedad y el enojo y la molestia y todas estas cosas que se muestran en mi mundo son incómodas. Pero mientras más estoy en este viaje, descubro que también son las cosas que son cómodas. Y, y yo un ejemplo de esto es que estás haciendo tu llamada hace unas semanas de los exploradores del universo y estaba en Portugal y estaba ahí sentado escuchando y era eso, no había necesidad, no había nada malo, no había nada que arreglar, solo estaba haciendo y yo podía
podía sentirme a mí mismo energéticamente colapsándolo. Ni siquiera era esta cosa cognitiva de tengo que destruirlo o nada, simplemente era esto que sentía como mi espacio se encogía, porque era como necesito algo que pueda controlar, manejar. Me pregunto si pudieras hablar un poquito más sobre eso, porque tiendo a tener eso como, de verdad como que tiendo a hacer eso mucho. Sí, bueno, mi dragón se está cayendo, sí, el mío está como de sácame de aquí, y es como, sí, está bien. Sí, mira, hablamos más tarde sobre los dragones, exacto. Hablemos sobre la magia que tú eres después. Entonces, es exactamente eso. Hay algo, de nuevo, hay un montón de elementos diferentes a esto, pero hay algo que está como entre las líneas de cuando creces en un mundo en el que la gente estaba como de verdad invertida a no estar presente. Tiene un sentido de que tienes que mantener una conexión a todas esas cosas que se sienten como vidrio roto en tu mundo. Entonces hay un par de elementos para eso. Uno es que simplemente descubrimos, acabamos de terminar Fundamento Global hace unos días, cuando escuches la grabación de esto en el 2025, y una de las conversaciones que tuvimos ahí fue en donde aprendiste a validar las mentiras. Y después, cada momento después de eso, tu mundo tiene que mantener en su lugar el que eso es de verdad de cierta forma, o también tratar de hacer cambios de lo que eso es verdad. Entonces, creo que algunos de nosotros lo hemos hecho de una forma tan dinámica, básicamente porque crecimos alrededor de las personas que estaban haciendo esto muy dinámicamente y de verdad nos importaban esas personas. Y estábamos viendo, sabíamos que no tenía que ser de esa forma y seguíamos viendo cuál es la computación a la que tengo que llegar para llevar esto de esta mentira a algo que es verdad. Pero no puedes computar una mentira en verdad, solamente puedes ver a las mentiras y hacer puff, no más. Ya no, simplemente no me voy a comprar eso. Y eso creo que es parte del viaje, porque aquí estás tú, estás teniendo una sesión en los exploradores del universo y ocurre esa expansión como ocurre, porque es una naturaleza de todo el viaje en el que estamos y en Access en general, y después los lugares en donde te comprometiste a entender estas mentiras, entra. Y entonces dices, ok, si yo voy aquí y permito esto y permito que esto sea mi verdad, entre comillas, si permito que esto sea lo que es verdad para mí, todo eso va a como desmantelar el propósito de mi vida, de encontrar la fórmula que bloquea todas estas mentiras que me están bloqueando a mí y atorando todo el mundo. Entonces, no, prefiero regresar a un mundo donde validan estas mentiras, donde eso se entiende como si fuera verdad, de cierta forma, y en lugar de ir más allá de eso y potencialmente perder mi acceso a estas mentiras para siempre. Todo lo que eso trajo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, así en cortos, chicos, pobat, bases, creaciones y más allá. Y entonces es interesante porque en el mundo en el que vivimos, los adictos se ven como si fueran las personas que no tienen poder y yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que es esa demanda enorme de esconder el poder que tienes para poder exponer lo que es verdad y lo que eres capaz. Y no digo eso desde el juicio, sino que eh, lo que quiero decir es cómo estás haciendo esto lo mejor que puedes en cada momento de tu vida, como todos lo hacemos. Y no te compres la mentira de que esta realidad te dice de que no tienes poder. Es más, es como la primera vez es que dices como no tengo poder con esto. Hay un lugar donde puedes reconocer esto, porque antes de eso estás en la negación, como de si eso ocurriera o no. Hay un lugar para reconocer eso. Y después, más allá de ahí, ¿cómo sería si te dieras cuenta que tienes tanto poder que puedes continuamente mantener esas estructuras de tu vida? ¿Y qué tal que lo haces no desde las razones lógicas que tú pensabas? ¿Qué tal si lo estás haciendo más bien por un
cariño y un cuidado mucho más grandioso y algo que parece un propósito más grandioso que tal vez una de las razones por la que es tan difícil dejarlo ir. Y, y yo no tengo idea si esto resuena con la gente o a qué porcentaje de gente puede que aplique esto, pero si resuena contigo, si no te hace más ligero, entonces eso puede que sea un camino que quieras explorar, que puede que cree más libertad que alguna de las otras cosas que te han como no te han dado tanto poder de ti. Estoy súper agradecido que mencionaras esa parte también, porque hay muchas cosas que hemos tenido conversaciones durante los años también sobre esto, porque, bueno, primero que nada, una de las cosas al principio que me estaba manteniendo atorado al inicio de mi sobriedad, pero también era como esta pregunta que me estaba haciendo en mi vida sobre por qué yo, por qué no puedo. Yo recuerdo siendo chiquito eh, ver a mi papá que simplemente era como, no estaba ahí, simplemente él hacía esto, hacía estas cosas de esta forma o de esta otra forma y todo se trataba de estar en lo correcto, pero yo recuerdo estar ahí como de, ¿por qué no es sensible? Por qué él no puede? ¿Por qué él no le como despiertan todas estas energías? ¿Por qué a mí sí? Y bueno, porque lo que iba a decir con eso es que ahí es en donde en verdad me atoré al principio de mi sobriedad. Es que una de las cosas que tú me dijiste es, ¿qué tal si tú tuvieras que hacerlo de esta forma? ¿Qué tal si tú tenías que atravesar todas estas cosas? ¿Qué tal si tú tenías que hacer todas estas elecciones que te mostraban lo que no era verdad para ti para llegar a lo que sí es verdad para ti? Y eso para mí fueron momentos como esos en los que simplemente yo decía, oh, no sé, creo que le podría llamar como una relajación de, ok, ¿qué tal que nada de esto está mal? Boom. Y justo ahí. Sí, dime. Porque no estoy, no, no puedo ponerlo en palabras en la forma en la que quería ponerlo, el por qué yo, porque veo que mucha gente tiene eso, que eh, es como, si puedo encontrar el por qué, entonces puedo hacer una elección diferente. Puedo encontrar por qué es de esta forma, entonces de nuevo, como dijiste, esa computación, puedo computar algo diferente para elegir. Y es como, creo que simplemente eso mantiene las cosas atoradas. Y a veces más de cierta forma, porque a veces es como deberías de poder hacerlo y todavía puedes, pero em, un par de cosas. La cosa de computar, creemos que si podemos descifrar por qué algo es una mentira, entonces podemos elegir, abrazar o ser, o traer al mundo lo que es verdad. Pero, uff, totalmente, sí, pero son las mentiras que nos compramos. La única cosa que funciona con las mentiras es, bueno, dos cosas. Es reconocer que es una mentira y decir, yo no me voy a comprar eso de nuevo. Y cuando se muestra de nuevo es no me voy a comprar eso otra vez. Entonces, tres cosas. Otra cosa que funciona muy bien es todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria cuando se muestran esas cosas. Esta herramienta completamente nueva y súper vieja. Sí, acaba de salir, simplemente es completamente nueva, exacto, nueva desde el fundamento 2025. Utilízalo como un mantra, no solo como algo en lo que en verdad puedes creer y empiezas a ver el efecto de eso. Es como si pones flores en una habitación como feíta, les tomas un momento de repente tomar ese espacio de embellecer el lugar, pero di todo en la vida viene a mí facilidad, con facilidad, gozo y gloria para cualquier cosa. Y, y lo primero es reconocer que esto es una mentira y no me la voy a comprar, no importa lo que me tome, ya no me voy a comprar las mentiras de mí, de nadie, porque
Eso es lo que nos atora y todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Puede ser extremadamente útil en esto porque lo que hace es que empieza a crear alrededor de ti y a través de ti un espacio desde el cual es verdad. Eh, lo que es verdad exista, lo que es verdad para ti como ser exista. No sé por qué ni cómo, pero lo hace y funciona. Pero simplemente digamos que hay una herramienta para desbloquear a tu ser, para tener la libertad, para que tenga la libertad de ser. Y puedo decirte también con eso, hubo días al principio de mi sobriedad en donde yo pensaba como debería de quedarme o irme. En verdad estaba como pasándola muy mal y eso era lo único que tenía, que sabía cómo podía ser. Y me la pasaba todo el día diciendo, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria, todo el tiempo. Y siempre algo diferente se mostraba. Siempre tenía esta, como se abría un poco la puerta o había este espacio de esperanza. Había algo ahí que me hacía saber que yo podía seguir avanzando. Eso, justamente eso. Y es interesante porque funciona, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Es como, es un pedazo como, es como una bomba de dinamita cada vez que lo dices. Y cuando lo que tú has elegido para hacer real y verdadero como una mentira, se muestra más como como una chispa pequeñita hasta que abres espacio suficiente para que te lleve no solo es para que te pueda dar la habilidad de seguir avanzando, sino para abrir todos los caminos que están adelante y que te muestre el cómo prosperar. Eso suena muy significativo, pero en el tener cualquier nueva conversación con alguien que sea vulnerable con eso, como tú lo estás haciendo, o estás dispuesto simplemente a ir a donde te lleve la conversación, esa nueva como toma de conciencia se muestra y está ahí ahora. Y es este sentido como muy dinámico de nosotros teniendo todas las mentiras a nuestro alrededor y que de repente fueron verdad, nos las compramos como verdad, pero básicamente antes de eso es como todas estas, todo lo que estaba retorcido, como esto es lo que es verdad y ahora estar desde ahí y como ser, no puedes creer que eso alguna vez te haya hecho sentido, pero es ese constructo fundamental que crea la computación constante. Entonces, hay una conciencia de eso y el reconocimiento de eso para ayudarte a reconocer las cosas que has estado eligiendo y por qué parece que todo es mental y que necesitas ser de cierta forma. Y después también hay una elección para tu ser, como lo que hablamos de qué tomaría para tener eso. En otras palabras, ¿qué te tomaría el no tener que ver por las mentiras para llegar a la ligereza? Porque una ligereza siempre es algo ligero es verdad, algo pesado es una mentira. ¿Qué puerta se puede abrir ahora? ¿Qué puerta podemos abrir juntos ahora que nunca antes ha estado disponible? Que, que, que te permite deshacer la identidad que tienes tú como un adicto, como una criatura que está peleando, como un sanador que no es exitoso para sanar a la humanidad y su familia y el abuso y el trauma y el drama y, y te permite a ¿qué tal que tomas eso, que lo que dijimos antes, como de lo que estabas hablando, de que te estaba hablando a ti, de qué tal que no estás mal, qué tal que eres potente, extremadamente potente? Y eso, ¿cuánto eso es lo que tú has estado evitando y defendiendo y probando que no existe para ti? Con este mantenimiento de adicción que crees que es necesario, que has creído que es necesario.
Me encanta, todo esto me está dando escalofríos porque me encanta la, eso de qué tomaría poder abrir esa puerta. Y ahí es, creo que para mí requiere mucho valor el decir, ¿sabes qué? Como dijiste, dejar ir esa identidad que como la que me creé. Mira, una de las cosas que me hiciste una pregunta una vez, esta fue hace unos años y me dijiste, ¿tú alguna vez estás cómodo en tu propia piel? Y yo dije, claro que no, no para nada. Y, y quiero mencionar esto porque es algo que yo sé que sigo, con lo que sigo luchando. Tengo momentos en los que simplemente quiero como irme de mí mismo. Y creo que eso, eh, por cualquier adicción que tengas, es como, ¿puedo simplemente alejarme de mí? Hay, hay un par de cosas que están saliendo con esto que casi tiene esta como sensación de querer ir como a tratar esto más como una sesión donde yo te pueda hacer unas preguntas, porque mientras haces el trabajo, y podemos hacer eso. Ok, intentemos esto y no tiene que ser mucho tiempo, solamente tengo un par de cosas que es como que se muestran. Me encanta eso, sí. Entonces aquí está lo que me da curiosidad y me gustaría que todos los que están escuchando simplemente vean si esto aplica para ustedes, porque nada de lo que nosotros, no todo lo que aplica para alguien aplica para todos. Solo pregunta, ¿esto aplica para mí? Y no nos sigas a nosotros, síguete a ti. Pero me da curiosidad, ¿qué ocurriría en el mundo, digamos el mundo, qué ocurriría en el mundo y en el universo si tú dejas ir tu adicción por completo y todo lo que está relacionado a ello? Y puede que no haya una respuesta. Sí, no tengo como... es mucho espacio. Entonces, mira, una de las cosas que yo encontré al final del año pasado, estaba trabajando con un grupo de personas en Access que hacen muchas sesiones de Sinfonía de Posibilidades que les llamamos maestros. Y una de las cosas que encontré trabajando con ellos fue que hemos creado cosas y personas en nuestras vidas para que sean amos de la puerta para nosotras. Son como estos porteros o es alguien o algo que ha estado ahí específicamente para asegurarse que tú no te salgas de control y destruyas las cosas. Entonces, tenemos gente como esa que muchas de nuestras relaciones las creamos desde ese espacio o cada vez que estamos a punto de prosperar, alguien tiene un problema o es como es que no puedo irme y ser feliz porque si soy feliz los deshonro o deshonro esta amistad, esta relación o lo que sea. Y me pregunto cuándo de toda la idea de la adicción es esta como el ser el amo de la puerta y está basado en la idea de que si tú no tuvieras límites o contención, el que tú seas libre sería tan malvado y destructivo para todos y todo lo que en verdad es hermoso en el mundo y en el universo, que es mucho mejor para el mundo, para ti, el tener una forma de regresar y contraerte para que no dejes que tu maldad salga y destruya las cosas. Y es interesante que la gente que lo hace más son las personas más generosas, más amables, más sanadoras y más cariñosas que conozco. Y es interesante porque cuando la gente dice, ay, no, es que tengo tanto juicio, eso ya es probar que no tienes juicio. Y es una cosa similar aquí en donde la gente cree que son naturalmente malvados, que están mal, son terribles, que son espantosos. Y esas son siempre las personas que son exactamente lo opuesto de eso. Y nosotros podemos hablar de génesis de eso, que es menos relevante en este contexto,
¿qué tal si no eres eso? ¿Qué tal que no estás mal? ¿Qué tal que no eres espantoso? ¿Qué tal que no eres terrible? ¿Y qué tal que no tienes que controlarte a ti? En otras palabras, y como en ciertas fases la adicción parece que está como fuera de control, pero creo que en realidad están tratando de hacer más control sobre esta cosa que decidieron que es malvada, que decidieron que es un monstruo, porque no hay ninguno de nosotros en el planeta que en algún punto no haya tenido esa sensación de que si me dejo ir y exploto todo. Entonces creo que ellos tienen a tal grado eso que es como afectaría a todo el mundo y por cualquier razón tienen ese sentido de eso. Como tú decías, ¿por qué mi papá no es afectado por eso? ¿Por qué él no es sensible a estas cosas? Porque no lo es, ¿sabes? Tú estás cableado de una forma diferente y por cierto, esta conversación no aplica a todos los adictos. Hasta ahorita lo que puedo decir es, aplica para los adictos que también están buscando algo diferente. Entonces, pero ¿qué tal si lo que en verdad está sucediendo es que tienes tal sentido de conexión a eso, a esa vinculación directa, que es esa potencia de tú como un ser, que tú incluso sientes que requieres aún más para mantenerlo en su lugar todo el tiempo? ¿Y qué tal si eso que creen que la gente que es fuera de control, que hacen con la adicción, en realidad es un intento a de una forma más dinámica controlar a su ser para que no explote, porque se siente que son una supernova? Eso. Y estoy ganando también más conciencia en la pregunta que me hiciste mientras hablabas. Una de las cosas que me preguntaste en la conversación hace un tiempo y me preguntaste, ¿te volviste alcohólico para poder entender a tu familia? Y en algún lugar también era como, yo sé que parte de eso es como que yo puedo ponerme a mí junto cada día, armarme a mí cada día mientras tenga mi historia de adicción. Puedo armarme de la misma forma en la que me armé ayer, pero mientras hablabas de eso, está como, me permite también vibrar, me permite vibrar energéticamente, como la energía con la que crecí y como quién en específico. Yo diría, voy a decir como con las cuatro personas serían mi papá, mi padrastro, mi mamá y mi abuelo, porque todo eso era una confusión para mí. Eran cuatro personas similares con cuatro roles súper diferentes en mi vida, que, que simplemente fue como una confusión total, supongo. Un par de cosas. Una, la que tenía más carga en este momento fue tu abuelo. Entonces, pero también hay un como sentido ahí de que hubo alguien de tu infancia, porque tendemos a en buscar o ver estas cosas, tendemos a identificar cosas, pero hasta cierto grado es como de una forma muy fuerte, hay ciertas cosas en las que vemos que se vuelven como una conclusión la mayoría de las veces. Es como que sí, mamá, papá, abuelo, papá, pero había una persona en tu vida que no has identificado por ahora que te permite vibrar de esa forma y que ni siquiera lo has reconocido. Y hoy puede que no sea el día y puede que incluso ni siquiera sea exactamente eso. Pero es cierto, porque sí lo hace, parece, y aquí es en donde una de las cosas que yo quería preguntarte fue que am, tu tenacidad en pelear por tu propia toma de conciencia es algo que me inspira muchísimo. Una de las cosas que parecía, una de las cosas que me llevaba a mí a un punto en el que no podía avanzar más, era cuando yo decía, llegué a algo ahí donde yo decía, ok, abuela, abuelo, todas esas cosas, pero esta es parte de la historia que he desarrollado para, para validar todo esto, pero parece que no logro pasar de eso.
Sí, exactamente. Justamente por eso te estoy haciendo esta pregunta. Y la historia que valida eso es, de nuevo, es parte del por qué. Y parte de la razón por la que tuvimos la conversación antes, que no se trata de qué tan jodidos estamos, sino qué tan potentes somos, qué tan potente eres, cuánto de esto está dirigido para limitar esa potencia. Y porque mira, de nuevo, es como, ok, entonces puedo ver esto de mi abuelo, mi abuela, la gente que está en mi vida, mi papá, pero no soy más libre porque al tener esa toma de conciencia sin, sin tener ese sentido de una elección diferente, es solamente te lleva a un camino sin salida, que es por eso que está la idea de, y lo que, por lo que dije que muchas de las piezas que tengo con esto es que tomamos algo que absolutamente no es cierto, que no es cierto, no es cierto para nada. Y vivimos con personas que retorcieron lo que no es verdad para que sea una solidez en su realidad. Y interactúan con nosotros de una forma en la que todos los lugares donde tú eres más grande que ellos van a hacer lo que pueden para sacarlo de ti, para entonces tú estructuras tu realidad para que no sea como la de ellos. Y después continuamente estamos tratando de computar para tratar de validar computamos para nuestra forma de pensar para poder encontrar la fórmula de por qué esto ocurrió y entonces así ser libres de eso y el por qué yo elegí esto y entonces liberarme. Pero eso no funciona porque no puedes computar una mentira pensando que es verdadera, pero también si no estás eligiendo algo diferente, no llegas a ningún lado diferente. No importa cuánto estés tratando de entender tu por qué, no llegas a ningún lugar diferente hasta que eliges algo diferente y cuando eliges algo diferente el por qué empieza a ser menos y menos relevante o al grado en el que necesitas un porqué para que esto aterrice en tu mundo, para tener las piezas desbloqueadas, porque si lo haces solamente es cuando empiezas a elegir algo diferente que entonces algo más se puede mostrar. Si estás haciendo el porqué y el querer entender el problema, la fuente de por qué tienes un problema, entonces te quedas atorado para siempre en ese problema. Oh, y eso es tan cierto, porque lo que quería preguntarte, iba a utilizarme a mí y a ti en este ejemplo, porque te he visto cómo caminas por ciertas cosas y lo hemos hablado, cómo hablas desde tu infancia, cómo avanzas por ciertos puntos. Y yo creo que gran parte de lo que yo he estado haciendo con eso es el estar buscando el porqué. Porque lo que dijiste de no hace diferencia a menos que quieras hacer una elección diferente, creo que he estado como un poco raro con la forma en la que lo he estado haciendo. Sí, puedo como... ¿Acaso no todos lo hemos hecho? Todos hemos estado extremadamente con fallas en eso, pero somos tan lindos que no importa. Es que te lo escuché decir eso y fue como, wow, oh, porque yo hago eso mucho. Es como voy a diferentes puntos y aún así es como puedo totalmente ver en mi mundo en donde es como déjame llegar a ese punto porque si puedo llegar ahí y tener la toma de conciencia y entenderla, entonces puedo ver la magia. Eso, y te voy a decir esto y espero que aterrice en el mundo de algunas personas. No hay un porqué para nada de esto. Más que de esto por un momento. ¿Qué tal si tú lo vieras y te vieras que el único por qué es el porque yo elegí esto? Vine a esta vida sabiendo lo que estaba haciendo. No llegué por accidente. No acabé ahí por algún evento extraño. Yo elegí esto. Ahora, si yo elegí esto, yo lo elegí para poder vivir una vida de sufrimiento o lo elegí para poder entender una vida de sufrimiento, para poder acabar el sufrimiento en todo el mundo, en todo el planeta.
Sí, eso es más ligero. Sí, ¿cierto? Porque eso es lo único que tienes que, con lo que tienes que ir, ¿qué es lo que te hace sentir ligero? ¿Y acaso es posible que tú supieras? Y yo no puedo hablar por lo que ha ocurrido en alguna otra vida. Si la gente cree en eso o puedes percibir eso como que es algo que aplica, yo creo en ello, entre comillas, he tenido demasiadas experiencias como no para saber que eso es válido, pero no puedo hablar de cualquier otra vida, porque qué tal si de cierta forma, de manera milagrosa, este periodo de tiempo en particular es en donde todos llegamos juntos para que pudiéramos elegir la conciencia, desbloquearlo, traerla hacia adelante, porque es esa cosa que va a cambiar toda la insanidad que está pasando en el planeta. Entonces, ¿qué tal si parte de lo que tú elegiste hacer es el profundizar en esta realidad para que supieras todos sus elementos y ¿qué tal si sigues sabiendo eso de alguna forma? ¿Qué tal si este no eres tú como un ser que está limitado por estas mentiras, pero que tú como un ser elegiste pretender ser limitado por estas mentiras? Y también, por favor, quiero que sepas que no estoy tratando de invalidar la experiencia de nadie ni su elección. Estoy tratando de dar una luz de posibilidades y para iluminar como el cielo oscuro que parece que te está oprimiendo tanto. Y de nuevo, si te hace sentir más ligero, entonces eso es lo que está ahí. Si abre tu mundo y lo expande más que contraerlo o retorcerlo, ahí es en donde puedes accesar más a esto. Entonces, ¿qué tal que no lo hicieras sin saber? Y si ese es el caso, ¿estás en verdad siendo el efecto de todo o estás pretendiendo ser el efecto o tienes otras elecciones? Y, y la otra cosa es la historia de que eres una víctima que todos contamos de diferentes formas, incluyéndome a mí, con el abuso que experimenté. Esa era mi historia por mucho tiempo de por qué no podía esto, por qué no podía aquello, por qué tenía esta estupidez recurrente de la limitación. La historia de las víctimas es una de esas que te valida casi todo mundo aquí. Si tienes una historia de que eres una víctima, entonces tú tienes una razón en la justificación de por qué le estás eligiendo eso o no estás eligiendo eso. Ok, genial. La historia de tu adicción es... Aquí está la cosa. Es... Te da una habilidad para como zafarte de las cosas, por decirlo de cierta forma. Entonces, ¿qué tal si, y al mismo tiempo, en tener que mantener esa historia, también tienes que mantener la historia de que eres pequeño y erróneo para que puedas liberarte de eso, porque así es la forma en la que te puedes zafar de eso, ya no estás mal, excepto, y para los traductores que ahí que están pensando, ¿qué quieres decir con eso? Cuando ya no eres responsable de algo, es cuando un niño chiquito deja el refri abierto, es como no tiene ninguna responsabilidad de eso solo porque es pequeño, pero está esta disonancia cognitiva en la que quieres no tener responsabilidad por eso, querer que alguien nos abrace y nos diga que estamos bien y también para validar toda nuestra experiencia que creímos que era la razón por la que elegimos todo eso, mientras al mismo tiempo queremos que alguien nos vea tan como superpoderosos para poder cambiar todo eso, mientras al mismo tiempo cada vez que tienes un poco de ese poder, tienes la idea de que es tan malvado que no deberíamos de hacer eso, entonces deberíamos de regresar y entonces ahora simplemente es la disonancia cognitiva para todos lados que causa que esté ese cableado y tratemos de computar todas estas mentiras para que de alguna manera eso nos lleve a algo. Y que ese sea el inicio de tener una elección diferente es poder cambiar la energía. Y eh, para empezar, es como empezar con todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Yo estaría muy de acuerdo con eso, ¿cierto? Porque abre un espacio y eso y las barras y las preguntas, ¿qué más es posible que nunca he considerado? ¿Qué va a tomar para poder cambiar esto? Si tuviera un valor más allá de lo que podría imaginar, ¿qué tomaría para que yo pueda creer en mí así? ¿Qué tomaría para que yo esté aquí agradecido por mí? ¿Qué tal? ¿Qué tomaría que yo elija? Incluso si yo soy tan malo como todos dicen, ¿qué tal si está bien?
Incluso si yo soy tan malvado como todos dicen. ¿Qué tal si está bien? ¿Qué tal si estoy dispuesto a ser incluso así de malvado? Porque todos los que alguna vez te han acusado de ser malvado y quieren tener esta conciencia, la gente te acusa de lo que ellos mismos están haciendo. A mí me decían que yo era malvado, que yo era responsable por los problemas financieros de mi familia. A mí me dijeron que yo era la razón por la que mi mamá, por la novia súper abusiva y loca de mi mamá, trataba así a mi mamá. Me dijeron que yo era la razón por la que mi papá no podía tener a mi mamá. Yo era la razón por la que mi papá y mi madrastra no podían ser felices juntos porque yo estaba ahí. Entonces, bueno, bla, 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 bla. Me dijeron todas estas cosas. La cosa rara con esto es que ellos me estaban acusando a mí de lo que ellos estaban siendo y haciendo. Entonces, ¿qué tal si hacemos la demanda? Incluso, aunque fuéramos tan malvados como todos dicen, o incluso peor, de ser nosotros. Wow, ¿sabes? Cuando dices eso es la primera vez que escuché, porque a mí me acusaban de ser débil, me acusaban de ser patético, de que yo nunca sería un hombre, de que nunca sería fuerte. Pero mientras hablabas de eso, yo estaba viendo como a las personas que me decían eso. Y yo siempre pensé como, no había reconocido que yo siempre pensé que esa era fortaleza. La gente diciendo para mí no era como, si dicen eso, si soy débil, eso debe ser una potencia. Y ahorita llegar a eso es como, wow, qué interesante. La parte que quiero decir es como la gente acusa a los otros de lo que ellos están haciendo. Para mí ahorita es como, oh, wow, no me di cuenta cómo en verdad ellos me estaban acusando a mí de lo que ellos estaban siendo. Eso, porque no tienen un poder. Alguien que abusa de alguien más no tiene ningún sentido de poder, no tiene un poder real. Lo único que tienen es la idea del poder, que es como juicio y potencia y fuerza y la separación y el abuso. Eso no es poder. Eso es debilidad a su máxima expresión. Sí, yo quiero preguntarte también algo antes de que acabemos. Quería preguntarte sobre, quiero preguntarte sobre la amistad y el cariño y el cuidado de querer a alguien a través de esto. Quiero decir un par de cosas porque hay gente en mi vida a las que me cuidan mucho y no puedo ni siquiera imaginar lo que fue estar del otro lado, viendo como la autodestrucción que tenía y tener todo ese cariño ahí. Tengo mucha gente que me pregunta, como, ¿qué hago con esto? Mis hijos se están drogando y todas estas cosas. Me pregunto si puedes hablar un poco sobre qué fue ese cariño y ese cuidado para ti. Digamos, como conmigo, por ejemplo, el verme ir a través de todo esto y elegir esto para alguien que está lidiando como con un adicto o alguien con adicción. Porque yo quería que me salvaras. Yo era como, hey, sálvame, pero también déjame ser todo lo que soy. Era como, sálvame y déjame ser yo. Simplemente era como toda esta... Y estoy tan agradecido de mis amigos tan increíbles que me dijeron, no, no. Y de tu lado parece que se ve como un amor muy rudo, muy duro o algo difícil, pero es, es interesante. Déjame decirte esto primero. Y que es lo que requiere de mí es en verdad elegir cada vez que algo me activa el ir al interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Y yo no sabía cuál era mi punto de vista, solo sabía que algo me activaba y la mitad del tiempo quería salvarte. Y otras partes de eso era me importas tanto que si simplemente pudiera encontrar una forma para que tú sepas eso y lo recibas, eso tal vez pueda crear un elemento diferente de sentir de que tú sientas que tienes valor. Y, y luego también está este otro elemento de
de tener que enfrentar, que se llama el quinto elemento, que es los grandes cinco, de querer salvar a la gente. Y la idea de eso, de que no puedes salvar a alguien más, que siempre vas a tener que fracasar en eso, pero lo único que nos va a salvar a cada uno es nuestra propia elección. Puedes estar ahí para contribuir, incluso para cuidar de la persona, pero incluso ese cariño y ese cuidado no es lo que nos enseñaron. En esta realidad es, déjame quitarte tu dolor, pero el verdadero cariño y cuidado es que si tú tienes que elegir el dolor, entonces, a mí, yo te sigo cuidando y te sigo queriendo. Te me gustaría invitarte a algo diferente, pero si tú me dices, porque elijo dolor una y otra vez, ok, estoy en interesante punto de vista y sigo teniendo ese cariño por ti. Nunca te lo voy a quitar. Y nosotros podemos hacer el podcast completo e incluso una clase de 7 días solamente con este elemento, pero lo que yo me di cuenta fue que lo que yo pensaba que era ese cariño o ese cuidado, que era querer salvarte, porque genuinamente me importas y te aprecio y te quiero, pero cuando vamos a querer salvarte o tener que cambiar lo que estás eligiendo en lugar de ese cariño por completo, yo estoy aquí y darte lo que sea que pueda, preguntas, conciencia, lo que sea, bla, bla. Entonces tenemos que reconocer, para todos los que están allá afuera, quieren preguntarse a sí mismo, ¿este es verdadero cariño? ¿Estoy siendo interesante punto de vista? ¿Estoy en permisión de lo que están eligiendo? ¿O soy una percepción, una reacción de lo que están eligiendo? Porque si resistes y reaccionas a lo que un adicto existe, simplemente vas a crear una reacción. Imagínate, piensa cómo lo harías tú. Te dicen, no hagas eso y es como, Dios mío, ahora tengo que hacerlo. No aprietes el acelerador y es, ¿sabes? No, no te tomes eso, cloc, 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 cloc. Ahora voy a tomar 10 porque me dijiste que no. Me acuerdo que en una época estaba con esta chica que era terrible para mí, verdaderamente terrible, y lo sabía, pero me quedé con ella 6 meses. Yo iba a cortar con ella y mis amigos todos fue como, uff, es que ya tienes que cortar con ella. Y yo decía, no, no voy a hacerlo. Yo voy a destruirme a mí para decir jódanse. Entonces, bueno, ya entienden la idea. Y esa fue una de las veces que cuando tratas de hacer esta cosa de cuidar de alguien, no necesariamente es el verdadero cariño y cuidado, es de la permisión completa. Es la permisión es interesante punto de vista que tengo este punto de vista sobre lo que estás eligiendo, interesante punto de vista que tú tienes ese punto de vista y que yo tengo ese punto de vista de que tú tienes ese punto de vista. Y para muchas personas en el mundo eso va a ser como obviamente no te importa porque no te estás bajando a todas las emociones que tiene esta persona y no estás queriendo salvarlos. Y es como, exacto, porque estoy haciendo un verdadero cariño y eso es empoderar a que alguien más elija. Incluso si se tienen que lastimar a sí mismos, porque tenemos que darnos cuenta que todos tenemos que elegir para lastimarnos para dejar de lastimarnos. No tenemos que elegir lastimarnos, pero aquellos que nos lastimamos y que elegimos eso, es todos. ¿Cuántas personas conocemos que sus vidas podrían ser diferentes, que podrías ofrecerles algo diferente? Y es como, no, porque todos nosotros necesitamos pasar por ahí para elegir algo diferente y poder estar dispuestos a estar en un espacio que lo que no funciona nos lleve a eso. Lo más importante es estar en la permisión de eso. Y una de las cosas es que de verdad eso creció a través de pasar por eso que tú estabas teniendo que pasar. Y sí, tenía periodos o momentos en los que me enojaba, tenía momentos en los que tenía frustración total y tenía momentos de sentirme como un pedazo de mierda, tenía momentos en los que me enojaba lo que tú estabas eligiendo o no estabas eligiendo, sí. Pero lo que yo puedo reconocer es que cuando uno de esos espacios o veces vienen, yo soy el que tiene elección. Y fue un gran regalo para mí el caminar porque yo me di cuenta que estaba haciendo esa como bondad, no estaba haciendo esa bondad y si no estaba teniendo permisión de ti, si estaba tratando de controlar tu elección, no estaba siendo yo. Y el regalo de eso fue que había tantos lugares en donde lograba verlo que era como de dónde puedo ser esa persona que en verdad quiero ser. Entonces utilizaba las herramientas de Access para dejar mi insanidad, mi estupidez y especialmente para estar en los espacios en los que no estaba funcionando como yo. Fue todos los lugares donde estoy tratando de validar y computar que había, todo eso fue un gran regalo porque mucho de eso me llevó a tener mucho más cariño y cuidado para todo y todos en mi vida para llegar a ese espacio de verdadera permisión.
puedo simplemente decir que, wow, estoy agradecido. Y había ciertas cosas en las que yo veía que era como no estaría en donde estoy si no hubiera sido porque yo lograra ese espacio de decir como, hey, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Puedes, por favor, levantarme y dar esos pasos por mí? Todo eso viene de mí, como dices, de hacer una elección diferente. Y eso es lo que en verdad yo quería preguntarte sobre la parte de la amistad, porque para mí los últimos años, una de las cosas que de verdad tuve de eso fue más la conciencia de lo que es una verdadera amistad. Y, y simplemente, wow, estoy súper agradecido. Yo quiero reconocer eso y gracias por eso, porque yo puedo hablarte sobre mi lado de la historia, pero apenas puedo tener como ese sentido de, más que mi conciencia energética, puedo apenas tener como percibir esa intensidad de vivir a través de eso y de animarte para ir a través de eso. Y eso, el ver que alguien está haciendo eso, eh, le da a tantas personas un rayo de esperanza. Y no lo estoy haciendo sobre eso, solo quiero reconocer eso también, sobre cómo tu fortaleza y tu valor y el que tú estás dispuesto a en verdad caminar por ese camino y seguir lo que predicas y estar tan presente como tú puedes es con cosas tan intensas que solo quieres explotar o regresar a donde estabas o lo que sea. Es como y después hablar de eso y la vulnerabilidad que ha sido y entonces es como incluso ver eso, incluso si lo ves y dices, ok, entonces antes tu perspectiva fue como, ok, pero ¿por qué yo? Pero, hey, ¿qué tal que tú eras el único que tuvo los huevos de hacer esto de esta forma? Y, y sabes, cuando noté que había mucha gente que está superando la adicción, no estoy tratando de como de descontar eso, solamente estoy diciendo que tú tienes una algo único, una historia única, una presencia única, una manera como única donde la gente puede estar ahí con lo que elegiste para que sepan que tienen elección. Entonces, si hiciste eso, tal vez hay alguna parte de eso. Yo me di cuenta que la otra cosa que la gente tal vez cree que es demasiado, pero déjame ponerlo de esta forma. Si hiciste algo de eso para tal vez liberar al mundo, entonces has hecho un trabajo increíble y nota como apenas vas empezando. Y yo sé que ya nos tenemos que ir, pero estabas, antes estábamos hablando como, de que me dijiste como, estoy súper agradecido de que estés en mi podcast. Y Gary estaba escuchando el mensaje y Gary estaba ahí y Gary dijo, wow, él cambió, en verdad está agradecido. Y yo dije como, sí, sí ha cambiado y eso está hermoso. Gracias. De verdad, gracias. Y yo sé que nos tenemos que ir, pero porque eso, para alguien que está escuchando esto, que tal vez le está pasando mal con la adicción o solamente encuentra algo que te inspire a salir de ello. Para mí, una de las preguntas que me ayudó muchísimo fue simplemente el empezar, incluso simplemente empezar a percibir qué tal si todo esto es un regalo. Y, y cuando estás como dispuesto a estar abajo de tus sábanas todo el día y quedarte en un cuarto oscuro. Esa no es una pregunta fácil para hacer, por eso incluso al inicio de empezar a preguntar eso, porque cuando yo empezaba a preguntarlo, noté que empecé a encontrar, le llamo como esta fortaleza en mí mismo, el estar dispuesto a dar un paso más y decir, ok, ¿qué tal si hay un regalo en esto? ¿Qué tal si hay algo grandioso que pueda salir de esto? Y es como, wow. Y la cosa que me gustaría mencionar también es que tú tienes esto y tú puedes con esto y hagámoslo, creamos, hay que crear. ¿Qué tal que creamos nuestro mundo y también reconozcamos que
podemos respaldarnos con eso y que tal vez eso no se ve de ninguna forma como crees que se pueda ver. Y que para que tú, Dane, y la amistad que tenemos, yo sé eso sin una sola duda, que tú tienes mi espalda. Gracias. En verdad lo sé. Y quiero decir una cosa más rápidamente. Es que Dane tiene muchísimas cosas, muchas. Hay un montón de videos en YouTube como Doctor Dane Here. También hay dos cosas mensuales que hace. Una de ellas es You Got This, que ha sido un regalo enorme para mí a través de los años. Y bueno, hasta ahorita se empezó a llamar You Got This, pero bueno, son 2 llamadas al mes. Es esta que simplemente han sido todo un regalo en mi viaje energético. Y también están los exploradores del universo y muchísimas cosas. Chéquenlo, drdanehere.com también. Y simplemente, wow, gracias amigo por estar aquí conmigo. Gracias a ti amigo. Es cierto, y todo en la vida viene a nosotros con facilidad, gozo y gloria. Hagámoslo juntos y tengamos muchísima diversión. Sí.